אבי, כי חטאתי לך בחולי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחון. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Hoy quiero compartir contigo una historia que titulé La Ingeniera, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Josué en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Te leo y dice de la siguiente manera: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque, condicional, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pues bien, antes de iniciar la historia me gustaría ponerte dentro de contexto para que te ubiques bien en tiempo y forma. Como te mencioné en un video anterior, el norte del país, es decir, de México, se caracteriza porque existe un grupo de empresarios bastante exitosos, de esos que suelen salir en la portada de la revista Forbes. Y al menos 500 de ellos se encuentran entre los más ricos y poderosos del mundo. Propietarios de grandes empresas tales como la empresa cementera, la empresa acerera, la empresa metalmecánica, la empresa química, empresa refresquera, etc. Y a mediados del siglo XX, un grupo de estos empresarios optó por invertir en el sistema educativo del norte de México, creando un prestigioso instituto privado, una universidad privada, del cual se han graduado grandes personalidades, entre ellos algunos jefes de Estado del continente latinoamericano. Y el campus más importante de dicho instituto, lógicamente, se encuentra aquí en el norte del país. Las colegiaturas en dicho campus son las más altas de todo México, aunque dicho instituto cuenta con diferentes campus en diferentes ciudades de la República Mexicana. Por ende, a dicho campus de la zona norte de México llega la crema innata de toda la República Mexicana, así como la crema innata de los países latinoamericanos, tanto de Centro y Suramérica. Y por ser dicho instituto el más prestigioso de la República Mexicana, tiene intercambio obviamente con el top 10 de las universidades tanto en los Estados Unidos como en Europa. Y el sistema educativo que ahí se implementa difiere totalmente de las universidades públicas que existen en México. De modo que al cursar la carrera de arquitectura, de ingeniería o de contaduría o administración de empresas, todos llevamos a la vez la misma materia. Por ende, no hay facultades como tal.
y te correlacionas mientras estás cursando tu carrera con personas de diferentes carreras profesionales. Y justo fue ahí mientras cursaba mi carrera profesional de arquitectura que conocí a varios ingenieros, no solamente ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos o ingenieros en electrónica, sino que conocí a varios ingenieros industriales. Y entre ellos a una francesita que estaba cursando en aquel entonces la carrera de ingeniería industrial. Y es justo de ella de quien hoy te quiero hablar. Recuerdo que mientras cada quien cursaba su carrera profesional, nos topábamos en diferentes clases debido al sistema educativo que ese grupo de empresarios había implementado en dicho y prestigioso instituto. Es decir, el sistema educativo estaba diseñado de tal manera que tomábamos clases ingenieros, arquitectos, médicos, administradores de empresas, etc. Y fue ahí donde conocí a esta chica que venía de intercambio de Francia a nuestro país. Y mientras cursábamos nuestras respectivas carreras, recuerdo que conoció a un mexicano que cursaba también la carrera de ingeniería industrial. Y al final, cuando terminamos cada quien nuestras respectivas carreras, un semestre antes, un semestre después, recuerdo que decidieron contraer nupcias. Para sorpresa de todos, se casaron. El mexicano se casó con la francesa. Y después de que nos graduamos, lógicamente nos seguíamos frecuentando. Y eventualmente salíamos a reuniones, cenas o a comer. Y honestamente, cada vez que las reuniones iban a ser en casa de la ingeniera, yo procuraba no faltar porque nos complacía preparándonos senda gastronomía francesa. Y los platillos honestamente no eran nada sofisticados, sencillamente estaban elaborados con amor. Y recuerdo que justo al graduarnos, a su marido que se graduó con honores, al mexicano, le otorgaron una gerencia general en una importante planta química. A ella, que también se graduó con honores, le ofrecieron una gerencia en el área industrial en otra importante empresa de la localidad. Normalmente, unos meses antes de graduarnos, las grandes empresas locales e internacionales llegaban a nuestro instituto a pelearse las personas que tenían mejores promedios y calificaciones para llevarlos a trabajar a sus respectivas empresas y ofrecerles grandes salarios y grandes puestos ejecutivos. Y la ingeniera y su esposo no fueron la excepción. Parecía que todo iba viento en popa. Y pasados unos 5 años aproximadamente después de habernos graduado, recuerdo que me llamó la ingeniera para invitarme al cumpleaños número 2 de su nena. Nena que afortunadamente sacó los rasgos físicos de su madre, dado que el mexicano era poco agraciado. Y entre broma y broma en nuestras reuniones no perdíamos ocasión para hacerle mención que la nena afortunadamente tenía rasgos más franceses que mexicanos. Él se limitaba a sonreír y a recordarnos que dijésemos lo que dijésemos, él seguía siendo el papá. Y recuerdo perfectamente que no habían pasado ni 2 meses después de que habíamos celebrado el cumpleaños número 2 de su nena, cuando el ingeniero, el marido de la ingeniera, me llamó por teléfono repentinamente y me dijo: «Elsie, ¿podemos hablar?» «Claro, ingeniero, a tus órdenes. ¿Qué sucede? Me sorprende tu llamada en estos términos». Él me mencionó que la situación era tan delicada que prefería que hablásemos personalmente y que, dicho fuera de paso, su esposa, la francesa, no iba a asistir en esta ocasión con él. «Es urgente», me dijo. «Si fuese posible, me gustaría que nos viésemos hoy mismo», exclamó. Y acordamos en una cierta cafetería y al llegar vi que estaba sumamente nervioso. «Hola, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué sucede?», le pregunté. Y en respuesta, estando ahí en la cafetería, él irrumpió en llanto. «Se trata de mi esposa, Elsie. Se trata de mi esposa». «¿Qué sucede con tu esposa?», le pregunté. Me dijo: «Está en un hospital psiquiátrico». «¿Cómo?», exclamé.
No estés bromeando con eso, le dije, ingeniero, no bromees con eso, por favor. No es broma, Elsie, te estoy hablando en serio, por eso me urgía hablar contigo. Mi esposita se encuentra recluida en un hospital psiquiátrico. No estoy para bromas, ingeniero, repliqué. ¿Qué hace que acabamos de celebrar la fiesta de tu nena? Por favor, te ruego que no me estés jugando bromas tan pesadas. ¿Dónde está la nena?, le pregunté. Él seguía llorando mientras me confirmaba de nueva cuenta que efectivamente su esposa se encontraba recluida en un hospital psiquiátrico y que a su nena la estaba cuidando una nana en casa. Bien, ingeniero, cálmate. Al ver que él estaba hablando con sinceridad, le dije, por favor, cálmate y explícame lo que sucedió. Él respondiendo me dijo, realmente no sé qué sucedió, ni yo mismo sé qué sucedió. Sencillamente de la nada, estando en casa, mi esposa se desquició y tuve que llamar al hospital psiquiátrico. Pero ingeniero, insistí, tu esposa no se pudo haber desquiciado de la nada, eso es imposible, algo tuvo que haber sucedido, por favor explícame. Él insistía y decía, te prometo que no sé qué sucedió. Todo fue tan repentino que tuve que llamar al hospital psiquiátrico y la internaron de emergencia. ¿Pero qué le diagnosticaron, ingeniero?, volví a preguntar. Él me mencionó que aún no tenían un diagnóstico en concreto, pero dadas las circunstancias en las que se encontraba la ingeniera, la tuvieron que recluir porque se ponía en momentos agresiva, pero que en sus momentos de lucidez pidió hablar conmigo. Así que, aparte de informarte lo que está aconteciendo con mi esposa, me gustaría saber si podrías acompañarla 2 horas cada fin de semana porque ella quiere estar conversando contigo. Ya solicité la autorización en el hospital psiquiátrico y sí me van a permitir sacarla cada fin de semana con 2 finalidades, de que pase a ver a su hijita, a nuestra hija, y de que tú puedas conversar con ella ministrándole 2 horas cada fin de semana. ¿Podrías? Claro, ingeniero, por supuesto que puedo. Dile por favor a la ingeniera que cuente conmigo. Pero insisto, ingeniero, algo tuvo que haber sucedido. ¿Ya preguntaste bien en su trabajo si hubo algún incidente? Porque esta situación no se pudo haber suscitado de la nada. Algo debió de haber acontecido, y algo fuerte. El marido de la ingeniera me comentó que ya había ido personalmente a la industria donde ella laboraba y que efectivamente le habían mencionado que no se había suscitado ahí detalle alguno y que todas las personas en el centro laboral se encontraban ejecutando sus respectivos trabajos como normalmente lo hacían. Pues bien, ingeniero, le insistí. Yo no soy psiquiatra ni mucho menos, pero algo debió de haber sucedido. No es posible que tu esposa, la ingeniera, esté recluida en un hospital psiquiátrico nada más porque sí. Y una vez que el marido de la francesa paró de llorar, acordamos que iba a estar asistiendo cada fin de semana por 2 horas a su hogar para hablar con su esposa, dado que la institución psiquiátrica le había permitido sacarla cada fin de semana con el fin de ver a su nena. Y en ese ínter aprovechar para platicar conmigo. Así que a la siguiente semana iniciaron las administraciones con la ingeniera. Y recuerdo que en nuestra primer sesión el marido de la francesa se acercó con nosotros y muy cordialmente me dijo, refiriéndose a mí, tú sabes, Elsie, que yo soy ateo y que yo no creo en nada de estas cosas de religión. Sin embargo, por respeto a mi esposa, aquí están en su casa, siéntanse cómodas y yo me retiro. Y una vez que salió de la casa y nos dejó solas, le pregunté rápidamente a la ingeniera, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando aquí? Ella estaba visiblemente sedada. Me miraba a la boca para entender lo que yo le decía, pero no podía coordinar del todo. Recuerdo perfectamente que todo su cuerpo temblaba. Era evidente que las dosis de medicamento psiquiátrico eran sumamente altas.
Me costaba trabajo ver a esa ingeniera otrora brillante en ese deprimente estado de salud. Y a través del lenguaje de las ventanas del alma entendí que debía de estarme expresando más lentamente. Ingeniera, le dije, no sé qué haya acontecido, pero quiero que sepas que voy a estar aquí contigo. Cuenta conmigo cada fin de semana. Antes de que tú llegues, yo ya voy a estar aquí esperándote. Y cada fin de semana vamos a estar orando al Dios Altísimo, el cual te va a librar de la situación en la que te encuentras. Por favor, ingeniera, pon de tu parte. No sé qué haya sucedido y no sé si quieras o estés en condición de externarlo, pero necesitas hacer un gran esfuerzo, especialmente por tu nena. Tu nena te necesita. Más que tu marido, más que la empresa, más que tus amigos, tu bebé te necesita. Haz un esfuerzo. Y ella, sin poder pronunciar palabra, una vez que me vio muy seria y con una voz sincera, llevó su mano temblorosa hacia la mía y me apretó. Ingeniera, le volví a decir, tú me conoces y sabes perfectamente que puedes contar conmigo. Y hacía ya un tiempo que yo le había venido hablando de la palabra del Eterno, de la Torá, y ella siempre me escuchaba muy atentamente. No había querido hasta el momento hacer la oración de fe, pero llegó el momento en que optó por hacerlo. Y le pregunté que si ahora sí se animaba a hacer la oración de fe. Ella asintió con su cabeza afirmativamente. Perfecto, ingeniera. Nos vamos a ir despacio, a tu ritmo. No llevamos prisa. Por favor, repite conmigo. Y ella lo hizo. No sabes cómo agradezco a nuestro Elohim que ya te había evangelizado con anterioridad. Lo único que faltaba era que hicieses la oración de fe. Ella sonrió, al igual que yo. Ahora sí, si gustas, dime qué sucedió, porque aquí debió de haber acontecido algo bastante grave para que te encuentres en esta situación. ¿Te gustaría platicarme, ingeniera?, le pregunté. Y era súper evidente que ella batallaba mucho para poder pronunciar palabra, dado que venía extremadamente sedada. Volvió a tomar mi mano fuertemente y me dijo, si te platico, ¿me vas a creer? Por supuesto, ingeniera, le respondí. Yo también sé quién eres tú. Sé que eres una persona seria. Dime lo que tengas que decir, lo que sea, yo te voy a creer. Y la ingeniera, haciendo un mega esfuerzo, me mencionó que su marido tenía un amante y que la engañaba. Yo honestamente me quedé atónita mientras la miraba fijamente a los ojos. Yo sabía que con temas tan delicados ella no podía estar mintiendo. De inmediato le pregunté si su marido sabía que ella ya estaba enterada del asunto, a lo que respondió negativamente. Me mencionó que se había enterado del engaño de su marido, pero que a la fecha no le había reclamado absolutamente nada. Y fue tal el impacto y la decepción que se desquició por completo. Es decir, ingeniera, me estás diciendo que mientras tú y yo nos encontramos aquí en tu casa conversando, tu marido se encuentra con su amante. Y ella, con movimientos lentos, asintió con su cabeza. Y para aquel entonces la ingeniera de origen francés se encontraba prácticamente sola en México, dado que hacía unos años tanto su madre, su hermana y su padre se habían mudado a vivir al extranjero en los Estados Unidos. Y ella presuponía que por ser yo de origen mexicano, al igual que su marido, me iba a poner del lado de él. De ninguna manera, ingeniera, exclamé. No me consta lo que me estás afirmando de tu marido, pero por supuesto que te creo. Te creo solamente de ver la condición en la que te encuentras. Por esa razón te creo. Así que cuenta conmigo. Agradezco de antemano que hayas pensado en mí para estarte ministrando cada fin de semana. Y te prometo que aquí voy a estar cada fin de semana antes de que tú llegues a casa. Yo voy a estar esperando aquí en el parque hasta que esta situación se solucione, porque recuerda que te están esperando en tu empresa. No te puedes dar por vencida ante esta situación. Tenemos que salir adelante, le dije a la ingeniera.
Y las ministraciones continuaron cada fin de semana de 2 horas en 2 horas. Yo le leía la palabra del Eterno, le platicaba y le explicaba la historia y oraba con ella. Y pasados varios fines de semana noté que ella iba mejorando considerablemente. Inclusive ya nos habíamos puesto de acuerdo fines de semana atrás para que ella evitara ingerir el medicamento psiquiátrico que le estaban otorgando en la clínica, para que pudiese llegar más sobria a las sesiones de oración que teníamos juntas los fines de semana en su casa. La ingeniera me había pedido que le guardara el secreto y que no comentara de este asunto con absolutamente nadie y mucho menos con su esposo. De acuerdo, ingeniera, tienes mi palabra, cuenta conmigo, guardaré el secreto. Y así que cada fin de semana el ingeniero iba en su auto europeo a recoger a su esposa, la llevaba a su casa, nos dejaba solas en la sala de su casa mientras él se iba con su amante, sin sospechar siquiera que tanto su esposa como yo estábamos enteradas del asunto. Y unas semanas adelante le notificaron al marido de la francesita que ya no la podían esperar más en la empresa, por tal motivo la habían finiquitado y la habían retirado de su empresa por las situaciones obvias. Es decir, mi amiga la ingeniera había perdido su empleo. Y cuando se le tuvo que notificar a la ingeniera semejante noticia, recuerdo que hubo un pequeño retroceso, pero aún así decidimos continuar. Y pasados unos fines de semana entré en ayuno y oración y le pregunté a mi Elohim que qué era lo que estaba estorbando, dado que en las sesiones de los fines de semana notaba que la ingeniera avanzaba, pero al siguiente fin de semana llegaba totalmente descontrolada. Y mientras oraba y ayunaba, mi Elohim tuvo a bien revelarme el secreto de lo que estaba aconteciendo. Y me dijo mi Elohim, pregúntale que si tiene algún tatuaje. Así que en el siguiente fin de semana, durante nuestra sesión de oración, le pregunté, ingeniera, ¿tienes algún tatuaje? Y ella respondió, sí, tengo uno, solamente tengo uno. ¿Quieres verlo?, me preguntó, mientras me mostraba el tatuaje en la parte superior de su cadera. Y recuerdo que al verlo le dije, ¿qué es eso? ¿Qué cosa tan extraña? Jamás había visto semejante cosa. Es un tatuaje egipcio, respondió. Y el tatuaje que tenía impreso en su cadera derecha no medía más de 4 centímetros. Y mientras yo observaba detenidamente el tatuaje, ella exclamó, es el ojo de Horus. Es un símbolo con características mágicas, protectoras, purificadoras, sanadoras, símbolo del sol que encarnaba el orden, lo imperturbado, un estado perfecto. Horus, conocido como Ra o el dios Sol, es una especie de amuleto de protección originario del antiguo Egipto. Y en la antigüedad se creía que el amuleto del ojo de Horus tenía poderes curativos y de protección, y se usaba para los vivos especialmente como protección contra enfermedades y para los muertos para evitar la desintegración del cuerpo embalsamado. Y cada una de las 6 piezas que conforman el ojo de Horus representan un sentido y una fracción. Y justo como ves aquí en la ilustración, el lado izquierdo del ojo representa el olfato, el círculo del ojo la visión, el delineado superior del ojo el pensamiento, el lado derecho del ojo el oído, la línea inclinada y curva el gusto, la línea recta debajo del ojo el tacto. El ojo de Horus significa todos los sentidos. Mejor conocido mientras comenzó la adoración al dios Ra o dios del sol, popularizado como el ojo de Ra. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 17 nos habla de la adoración a otros dioses y dice de la siguiente manera,
No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Yahweh tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Dios, traspasando su pacto. Versículo 3. Que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieses indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Amén. Amados príncipes y princesas de Yahweh, la Torá es clara en relación a la adoración a otros dioses. Quedaba contundentemente prohibido inclinarse a ellos, ya sea el sol, como dice el versículo 3, o a la luna, o a todo el ejército del cielo. Y las personas que infringieran la ley tenían que pagar con su vida. Y en el caso de la ingeniera, mi Elohim me mostró que a través de ese tatuaje del ojo de Horus, del ojo del dios Sol o del dios Ra, era un portal a través del cual entraban y salían los espíritus inmundos. Y mientras yo me encontraba en ayuno y oración, mi Elohim me dio instrucciones para ungir a la ingeniera en donde se había colocado el tatuaje. Le leí estos versículos a la ingeniera, le dije que teníamos que orar y que se ungiera la parte en donde se había colocado el tatuaje, y con emuná, creyendo en nuestro Elohim, él iba a cerrar dicho portal. Y al siguiente fin de semana, estando en ayuno, realizamos la oración de fe y la ingeniera fue libre. Y hay ocasiones que algunas personas, por ignorancia o falta de conocimiento, se realizan tatuajes sin saber la trascendencia de los mismos. Y algunas personas conocedoras del tema asocian el ojo de Horus con la glándula pineal. Y en el mundo esotérico también lo asocian con el tercer ojo. La cuestión es que en este caso particular, dicho tatuaje servía como portal para entrada y salida de demonios. Pero una vez habiendo seguido las instrucciones de mi Elohim, ungí a la ingeniera y se cerró dicho portal. Y para gloria de nuestro Adonai, ella quedó al instante completamente libre. Y es importante que vuelva a leer el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Aquí está la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y más adelante, de manera condicionada, dice, porque entonces, sí y solo si hagas lo anterior, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto? Todo. ¿Qué es todo? Absolutamente todo. 3 cosas menciona este versículo clave. Meditar en el libro de la ley, en la Torá, de día y de noche. Número 2, guardar lo que dice la Torá. Y número 3, hacer conforme a todo lo que en él está escrito. No hacer lo que está escrito de manera parcial, sino hacerlo todo. Y el resultado de llevar a cabo la instrucción del Eterno, dice entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si meditamos en su palabra, si la guardamos y si hacemos conforme a todo lo que está escrito en la Torá. Así que volviendo a la historia, amados príncipes y princesas de nuestro Elohim,
La ingeniera, para sorpresa de ella y mía, tan pronto la ungí y oré por ella, fue completamente libre. Volvió en sí. Ambas estábamos atónitas, yo más que ella quizá. Jamás había experimentado una situación de esta naturaleza. Todo esto era nuevo para mí. Los médicos en el hospital psiquiátrico también estaban atónitos. Pero dado que la ingeniera estaba en sus cabales, la tuvieron que dar de alta un par de semanas después. Y ante la mirada escéptica de su marido, quien para ese entonces ya se encontraba realizando planes con su amante en turno, pensando que la ingeniera, su esposa, jamás iba a salir del hospital psiquiátrico. Y no vayan a pensar que sacar a la francesita del hospital psiquiátrico fue algo sencillo. No, para nada. Tuve que valerme de mi amiga la psiquiatra y de la psiquiatra al cuadrado para solicitarles que como psiquiatras elaboraran su dictamen médico. Y como la psiquiatra al cuadrado ya había recibido un milagro previamente de nuestro Elohim, no dudó ni un instante para realizar un examen psiquiátrico a la francesita, y ambas psiquiatras reconocidas en el ámbito local emitieron sus dictámenes médicos en favor de la francesita, es decir, en favor de la ingeniera, dado que mi Elohim, una vez que seguimos sus instrucciones, la había liberado. Y la ingeniera, tan pronto se vio libre del hospital psiquiátrico, regresó a casa y de inmediato le solicitó el divorcio a su marido. Y él, al principio sorprendido, pero a la vez descubierto, accedió en otorgarle el divorcio a la ingeniera, dado que ésta contaba con pruebas del engaño y de la infidelidad de su esposo. Y la negociación quedó de la siguiente manera. La ingeniera optó por cederle todo el patrimonio que habían creado juntos a cambio de la patria potestad de su nena, propuesta que su marido aceptó con mucho gusto. Y una vez divorciados en los términos que habían acordado previamente, la ingeniera optó por retirarse del norte del país e ir a radicar en el sur del mismo. Y claro, obviamente con su nena. Y hoy, amado príncipe y princesa de Elohim, te vuelvo a reiterar que es necesario que estemos meditando en el libro de la ley, en la Torá. Es necesario que meditemos en la Torá. Es necesario que guardemos y hagamos conforme a lo que en el libro de la ley está escrito. No podemos ni debemos ser solamente oidores o lectores, sino que es necesario que meditemos en la palabra del Eterno y que guardemos sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, y que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Palabra clave, todo lo que en él está escrito. Porque de manera condicionada dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. סלח לי אבי כי חטאתי לך בחולי על כל פשעי גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שהלכתי בעצם היית לי נר לרגלי הייתי עיוור לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי